Hola, buenas noches. Vamos a presentarles en este momento una breve introducción sobre los modelos de primera, segunda y tercera generación, presentado por Dana Velasco y Daniela Buitrago. Bueno, los modelos de primera, segunda y tercera generación se dan a raíz de toda la serie de crisis financieras que se han presentado a lo largo de la historia de la economía mundial. Han venido surgiendo a raíz de las crisis cambiarias, a raíz de las crisis bancarias. Entonces, para esto es necesario tener en cuenta el concepto de crisis financiera. Una crisis financiera es un deterioro agudo, breve y ultracíclico de todos o la mayoría de los grupos de indicadores financieros. Tipo de cambio, tipo de interés a corto plazo, precios de los activos reales o financieros, insolvencia comercial y quiebra de las instituciones financieras. Esta definición según Raymond Goldsmith en 1969. Adicional a ello, podemos mencionar que las crisis de primera generación son también conocidas como crisis políticas exógenas, donde las crisis surgen por la práctica de políticas manifestantes inconsistentes y contradictorias. Las de segunda generación, también conocidas como política endógena, donde el elemento desencadenante de la crisis es la existencia de un trade-off macroeconómico y las políticas se adoptan al respecto. Los modelos de tercera generación, pues digamos que son también conocidas tomando los aspectos de los esquemas precedentes e introduciendo el planteamiento global, analizando las crisis cambiarias desde otro aspecto monetario con una crisis financiera mucho más amplia. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en los modelos de primera generación. Estos modelos de primera generación explican las crisis de la balanza de pagos por una incompatibilidad entre la política cambiaria de un gobierno y sus políticas fiscales y monetarias. El primer modelo que encontramos es el que desarrolla Paul Krugman en 1979. Este modelo estudia el fenómeno de una crisis de balanza de pagos en el cual el Banco Central pierde rápidamente sus reservas, lo que obliga a las autoridades a devaluar la moneda al no poder mantener el tipo de cambio. En este modelo podemos encontrar dos características fundamentales. La primera es que la demanda de moneda nacional depende del tipo de cambio, y la segunda, el tipo de cambio que equilibra el mercado de dinero varía a lo largo del tiempo. Es parte de unos supuestos. El primer supuesto es que se encuentra en una economía pequeña, la cual produce un bien comercializable en los mercados internacionales, cuyo precio en el territorio nacional queda definido por el tipo de cambio de la moneda nacional expresados en términos en moneda extranjera. El segundo es que el precio del bien en el extranjero es constante e igual a 1. También asume que los precios y salarios son flexibles y el nivel de producción de pleno empleo. Ahora vamos a ir a un segundo modelo, el cual lo determinaron Robert Fludd y Peter Garber en 1984. Estos son dos modelos que tienen como objetivo estudiar el momento en el cual se produce la caída de un régimen en el tipo de cambio fijo. El primer modelo, el de Robert Fludd, parte de la hipótesis de una previsión perfecta y permite identificar el momento en el cual se produce el colapso del régimen a partir de los movimientos observados en la reserva del Banco Central. El segundo modelo, el cual realizó Peter Garber, es un modelo estocástico que permite conocer la probabilidad de que se produzca un colapso del régimen y determinar la devaluación que se producirá del cambio. Digamos que en el primer modelo se intenta determinar el tipo de cambio flotante que se produce tras el colapso del régimen en un momento cualquiera del tiempo. A este tipo de cambio lo llama tipo de cambio flotante sombra.
Después se analiza cómo se produce la transición de un sistema de tipo de cambio fijo a un sistema de tipo de cambio flexible. El momento del colapso del régimen se produce cuando se agotan las reservas del Banco Central. Y pues normalmente, antes de que se agoten las reservas, completamente los agentes económicos previniendo a que se agoten, provocan un ataque especulativo contra la moneda del país, haciendo de esta forma que las reservas se agoten antes. Ahora, en el segundo modelo, se incorpora la incertidumbre respecto al modelo anterior para analizar el tipo de cambio futuro que alcanza una moneda que ha pasado de un régimen de tipo fijo a uno flexible. Bueno, ahora vamos a... Bueno, el siguiente es revisar los modelos de segunda generación, los que ya digamos que partieron como base, los modelos que se crearon de la primera generación. Entonces, los primeros aspectos a considerar es la existencia de incentivos a la devaluación, es decir, por alguna razón al gobierno del Estado le interesa devaluar la moneda nacional y en el límite sería partidario de abandonar el sistema de tipo de cambio fijo con el que se ha venido funcionando. Para esa época, que estos modelos están creados más o menos entre 1979 y 1984, más o menos es para la época que venían presentándose los tipos de cambio fijo dado de lo que se había pactado en el Bretton Woods, en Basilea I. Entonces, estos modelos, los motivos a los que podría tener un Estado para permitir que su moneda se deprecie en los mercados internacionales son diversos. Por ejemplo, el sistema de tipo de cambio fijo se erige en un obstáculo cuando el gobierno pretende crear inflación y reducir el valor real de la deuda pública. Otra motivación para renunciar a la paridad fija se da cuando el país registra niveles de paro significativo en un contexto de salarios nominales rígidos a la baja. Es por eso que el primer modelo que tenemos de referencia es el de Flood y Marion. El supuesto del que parte este modelo es que los salarios de un periodo se fijan en el periodo anterior, basándose fundamentalmente en las expectativas que el mercado laboral tiene sobre la política económica que llevará a cabo el gobierno en ese periodo. Según ese mecanismo, si los agentes económicos prevén una posible devaluación de la moneda, quedará reflejado en la negociación salarial a la que procederá los equilibrios económicos. Primero, la elevación de los salarios como medida de protección o para proteger el nivel adquisitivo ante una posible devaluación y una consecuente elevación del nivel de precios del país. Según este planteamiento, el gobierno decidirá devaluar su moneda siempre que la partida por abandonar el sistema de tipo de cambio fijo, unido al costo que tiene para el gobierno la pérdida de credibilidad de tomar esta decisión, sea menor que la pérdida obtenida por ceder ante la presión de mantener el tipo de cambio fijo. El segundo modelo es el de Ben-Said y Jane, desarrollado en 1996 por Bernard Ben-Said y Oliver Jane. Se considera un modelo en el que un país trata de fijar su moneda respecto a la moneda de un país en el extranjero. El país determina el tipo de interés nominal de tal manera que le permita mantener la paridad, mientras que el sistema extranjero fija su política monetaria en función de conseguir sus propios objetivos políticos. El tercero, que es el modelo de Ostfeld, realizado en 1966 por Maurice Ostfeld, se basa en que cuando se genera un cierto escepticismo en el mercado hacia el tipo de cambio de la moneda nacional, el gobierno decide tomar las medidas para defender el tipo de cambio, generando como un coste una consecuente pérdida de empleo.
durante el periodo en el que se lucha por mantener la paridad de la moneda. El sector privado determina el salario de un periodo en un momento anterior sin conocer la política económica que llevará a cabo el gobierno, más basándose en las expectativas de dicha política. Es decir, bajo la línea del estudio del modelo de Ostfeld, donde el sector privado determina el salario de un periodo en un momento anterior, antes de conocer la política del gobierno, el gobierno lo pretende o condiciona actuando respecto a la devaluación o a la devaluación de la moneda, ya que si el sector privado no respeta, digamos, la política, se hace consecuente la pérdida del poder adquisitivo y mucho más el poder retomar o poder subir los salarios para poder mejorar la calidad de vida de los empleados. De contagio, este último modelo hace referencia al primer desarrollo presentado por Gerlach y Smet en 1995, donde estos consideran dos países unidos por el comercio de mercancías, en el cual una depreciación de una de las monedas se contagia al otro país a través de diferentes canales, incrementando la competitividad de las exportaciones de mercancías del país, que produce un déficit en el comercio del segundo país y una gradual disminución de las reservas internacionales de su banco central. Adicional, la reducción en el precio de las importaciones del segundo país, el cual conduce a la disminución de los precios de consumo y de la demanda de dinero nacional por parte de los residentes, lo que genera un incentivo para cambiar la moneda nacional por la extranjera. Bueno, ahora vamos a los modelos de tercera generación. Digamos que esta crisis, estos modelos se deben a la crisis de los países del sudeste asiático, donde se evidenciaron los límites de los modelos de crisis de balanza de pagos de la época. Esta crisis estalla en 1997, cuando el Banco Central de Tailandia deja flotar el baht, lo que produce ventas masivas de otras monedas del sudeste asiático y la República de Corea. Filipinas e Indonesia liberan su mercado de cambio, mientras que la República de Corea amplía la banda del won de 2,3 a 10%, para luego eliminar las bandas de forma definitiva. Todo ello contribuye a una crisis de confianza en la región y una enorme fuga de capitales. Bueno, por los mismos efectos en el tipo de cambio real fueron mermando la competitividad de las exportaciones y frenando la financiación de las empresas a las empresas locales. En la primera mitad de los años 1990, el peso filipino se apreció en un 40%. Tailandia registró un importante déficit en cuenta corriente y Malasia pasó de un superávit a un déficit. La parte del flujo de capitales hacia estos países eran préstamos y desde 1997 hasta un año antes de la crisis, la deuda a corto plazo suponía casi un 58,5% de la deuda total. Adicionalmente, complementando el modelo de Kaminsky y Reinhardt, ellos lo que hicieron fue un estudio basado en todas las crisis que pudieron analizar desde tiempos atrás, tomando como referencia desde 1970 a 1995, 76 crisis cambiarias y 26 bancarias. Los resultados obtenidos: primero, que se estudiaron los conductos comunes para ambas crisis. Los análisis arrojaron nexos aparentes entre la balanza de pagos y las crisis bancarias de la década de los 70. Sin embargo, las crisis bancarias no tienen siempre que la relación, no están relacionadas directamente con las crisis cambiarias, más sí es un detonante para las mismas. Adicional a esto,
encontraron que mientras que las crisis bancarias en ocasiones preceden las crisis de balanza de pagos, no necesariamente la causa inmediata son las crisis cambiarias. Incluso en los casos de un débil sistema bancario donde se pone fin a un deficiente régimen cambiario, los resultados apuntan a causas comunes. Tercero, los resultados muestran que las crisis son típicamente precedidas por fundamentos económicos débiles y deteriorados, más los ataques especulativos y que pueden ocurrir o que ocurren en el momento en el que el mercado disponga la crisis. Como último, cuando se comparan los episodios en los que la crisis cambiaria ocurren al unísono, refiriéndose a que ocurren al mismo tiempo las crisis bancarias y las crisis cambiarias, se encuentra que las crisis gemelas, refiriéndose a las que suceden al mismo tiempo, apuntan a que sus fundamentos económicos pueden ser mucho peores. Las economías eran considerablemente mucho más frágiles. En conclusión, en la actualidad no existe un modelo que esté definido para lo que se necesita como tal revisar. Adicional, es necesario revisar las distintas corrientes teóricas que ayudan a comprender por qué se producen las crisis cambiarias. El análisis teórico tiene su justificación y pues empíricamente está basado en la literatura. Sin embargo, recordemos que las crisis cambiarias se pueden también definir como el cambio en las expectativas en los agentes económicos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.